buenas, bienvenidos a un nuevo espacio de Punto de Encuentro. Les saluda un servidor, Alejandro Meléndez, en este espacio que es producido por Noticias Monumental y el Departamento de Producción de Central de Radios. Muy orgullosos y muy contentos de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema muy importante, muy relevante, que nos compete absolutamente a todos y que tiene que ver con la formación que tenemos con seres humanos desde que prácticamente empezamos a hablar y empezamos a adquirir conocimiento hasta que ya elegimos alguna vocación o alguna profesión para dedicarnos también en nuestra vida adulta. ¿Y qué mejor persona para exponer ese tema y analizar y hacer una radiografía sobre la educación en nuestro país que el señor ministro de Educación Pública, don Leonardo Sánchez, a quien le agradecemos mucho por estar acá con nosotros? Don Leonardo, bienvenido acá a Noticia Monumental, a Punto de Encuentro. Un gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven, nos escuchan por los diferentes medios. Para mí es muy importante poder estar acá y comunicar lo que se está haciendo en educación y lo que viene en educación para este cierre de gobierno. Precisamente, don Leonardo, hace muy pocos días iniciamos el curso lectivo, ¿verdad? Nada más como para empezar, no hubo ningún problema, todos los centros educativos están funcionando con normalidad, todos los estudiantes matriculados están recibiendo el servicio que deberían recibir y los servicios además adyacentes que ofrece el MEP, como comedores escolares, como transporte estudiantil. Todo eso en estos primeros días arrancó de la mejor manera. Sí, verás que este año en particular, es decir, cuando uno tiene más de 5,000 centros educativos y 1 millón de estudiantes, claro, y esos centros educativos están distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, en todos los rincones, con todas las características y condiciones que puedan haber de todo tipo, es normal que algún porcentaje de centros educativos surja por ahí algún problema de cualquier tipo, de infraestructura, de carácter hidrometeorológico, que un docente no está, etcétera. Pero vean que me complace decir que arrancamos sin ningún centro educativo cerrado, y aquí tengo que decir que es gracias a un trabajo enorme de las direcciones regionales y las supervisiones, que son 27 direcciones regionales a lo largo y ancho del país, más de 200 supervisores, que en coordinación con los centros educativos lograron, ¿verdad?, que los centros educativos abrieran sus puertas sin ningún problema, para que los estudiantes desde el primer día tuvieran sus clases. Otro elemento importante acá y que fue un logro a recalcar es que nosotros tenemos más de 80,000 funcionarios docentes, ¿verdad? Y que tener todos los docentes contratados en tiempo y forma es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque en una universidad de 80,000, que se incapacite uno, que se pensione uno, que no acepte un nombramiento uno, es muy normal. De hecho, nosotros tenemos incapacidades en el orden de las 5,000 incapacidades por mes, o gente que se pensiona por decenas al día, etcétera. Entonces, logramos tener una planilla de nombramiento de más del 99%, lo cual es fundamental para que ningún estudiante que entre al centro educativo no cuente con su docente o su director. También ahí, digamos que fue muy exitoso el tema de garantizar que los docentes y directores estuvieran. Ahora, con respecto al tema pues, de comedores y transporte estudiantil, esos son programas que tienen ya muchos años, ¿verdad? Las juntas de educación juegan un rol fundamental, las cocineras, etcétera, etcétera, y nosotros no tenemos pues reportes de cierres de comedores escolares, digamos, producto de alguna eventualidad que haya surgido. Y eso pues tiene que ver con tener las cocineras bien nombradas, una junta de educación que esté trabajando, sea coordinando con el CNP o una empresa privada para abastecerlos, y pues obviamente generando las condiciones en los espacios para que se pueda brindar el servicio. Y en ese sentido también vamos bien con respecto a ese tema. Don Leonardo, hablemos de plata, ¿verdad? Porque no sé cómo vamos a hacer este año también, considerando que según el Estado de la Nación tenemos el presupuesto más bajo en los últimos 25 años en su relación con el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Eso, y por qué uno diría, y usted a lo mejor me puede decir, Alejandro, pero es que podríamos tener margen de acción por la ejecución. No, eso no es verdad, ¿verdad? Tenemos prácticamente el MEP ejecuta todo el presupuesto que tiene, ¿verdad? Entonces, no sé si eso puede ser un poco contradictorio en temas de cómo vamos a enfrentar este curso lectivo, considerando que tenemos esas cifras de presupuesto que cada vez vienen a menos, ¿verdad? Sí, qué buena pregunta. Lo primero es qué indicador estoy utilizando, ¿verdad? Si yo utilizo el indicador presupuesto con relación al PIB, el PIB del año 2017, 18, 16, 20 es mucho menor al que tenemos ahora. La economía ha crecido en términos absolutos. Por tanto, la relación disminuye, pero porque el PIB crece mucho. Número 2, usted me dice, el presupuesto en términos absolutos, nominal, de este año es mucho menor a los de los otros años, como se viene diciendo. No, este año, por ejemplo, que pasó, 2024, cerramos con un presupuesto de 2,6 billones, el más alto es del 2014, el más alto. O sea, puede decir, bueno, es que la inflación en este gobierno ha sido negativa,
Es decir, entonces el presupuesto real se mantiene o crece. Y aquí un tema fundamental es, ¿tengo la capacidad instalada y la estructura y la planificación suficiente para yo poder ejecutar cada colón que me dan? La respuesta en estos últimos años es, hemos mejorado muchísimo la ejecución, llegando al 98%. ¿Eso ha sido así siempre? No. Y paso a mencionarle, por ejemplo, en la administración de Luis Guillermo Solís y algunos años de Carlos Alvarado, que siempre se ha dicho, es que casi alcanzamos el 7% del PIB. Claro, era otro PIB. Pero están hablando de un presupuesto asignado. Es muy diferente al presupuesto ejecutado. En esos años, para que se tenga una idea, por ejemplo, en el año 2018, que fue ese año donde se dice que se alcanzó el PIB, ¿usted sabe cuánto se ejecutó? 228,000 millones de colones, más de un 10%. ¿Qué significa eso? Para que tengan una idea, el programa de comedores escolares, el programa social más grande del país y con mayor cobertura, casi universal, tiene un presupuesto de 100,000 millones de colones. Quiere decir que se ejecutó 2 veces el programa de comedores escolares, todo lo que sean becas Avancemos, etc. Lo que quiero decir con esto es que un presupuesto aprobado no es garantía de que el sistema educativo lo invierta o lo ejecuta. La subejecución era altísima y de hecho por esos 2 gobiernos la ejecución era de 150,000, 100,000, 90,000. Nosotros cuando ingresamos en el 2022 lo primero que hicimos fue crear las condiciones y los procesos para ejecutar lo que nos dieran. Porque lo cierto es que las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos. Hay que ser eficiente, eficaz y pertinente. Y eso nos llevó a tener una ejecución del 97 y resto por ciento en 2022, 98,5 en el 2023 y este año cerramos con un 98, casi 99% de ejecución. En comparación con otros años, ejecutamos 3, 4, 5 veces más. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se dice, mira, es que la inversión en educación hay que duplicarla, triplicarla. Ajá, y tiene la capacidad del ministerio para hacerlo. No, ahí lo que hay que tener es una buena planificación para saber dónde focalizar los recursos y gastarlos en el periodo fiscal. Porque si no pasa lo que pasó, por ejemplo, en el año 2018, que se dijo, es que invertimos, es el año que se invirtió más en infraestructura. Le dimos al MEP más de 100,000 millones. El MEP tenía la capacidad instalada, la Dirección de Infraestructura, para invertir eso. Tenía los proyectos, tenía las licitaciones listas. La respuesta es no. Y entonces, cuando se acercaba el cierre de año, ¿qué fue lo que hicieron? Agarraron todos sus recursos y se los tiraron a las juntas. Para efectos contables, eso se ejecuta la plata al transferir a la junta. Pero la junta, ¿qué hacía con esa plata? No tenía proyectos asociados, no tenía ni diseños, no tenía lotes, y esa plata duerme aún a la fecha una gran parte, más de 70,000 millones, en caja única del Estado, esperando que nosotros les asociemos un proyecto, le compremos un lote o tengamos alguna estrategia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de cuántos recursos se piden para educación y cuánto se ejecuta. Y eso pasa por tener buenos procesos de planificación, que es a lo que hemos apostado. Y lo cierto es que en ese sentido, las condiciones económicas del país, las finanzas del país, la normativa, no están en este momento para hacer un incremento de un 50, un 100% del presupuesto como se aspira. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale ese dinero? Pero le entiendo entonces como el MEP no necesita ese dinero porque no lo puede ejecutar. El MEP puede ir ejecutando más dinero y que la plata, de manera paulatina en el tanto se tenga una claridad total de qué se va a invertir. Le pongo un ejemplo muy claro. Hace poco yo comentaba que este año es el año de la inversión en infraestructura. Sí. Para mí puede ser muy fácil decir eso porque tengo un presupuesto de más de 200 millones de dólares para infraestructura este año, de los más altos en historia, por el préstamo que se hizo con el BCIE, por el presupuesto ordinario y por Caja Única del Estado. En el papel suena muy bonito, yo decir es el año de la infraestructura, pero la gente, ¿qué es lo que quiere ver? La obra construida, no un presupuesto en unas cuentas, no una aspiración como hubo en otros años. No una viñeta con una presentación. Exacto. Sí. Entonces, ¿por qué yo dije eso? Porque yo le puedo garantizar a cada una de esas comunidades que esas instituciones ya tienen un proyecto asociado, tienen un lote, voy más allá, ya están en proceso de licitación. Ya hemos adjudicado más de 10 obras. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo hablo que es el año de la inversión en infraestructura es porque tengo la plata y porque sé que este año se empiezan a construir y terminan este año o el próximo año las construcciones. Estamos hablando pues de más de 200 y restos de centros educativos nuevos o reconstrucción parcial o total. Y eso me parece que en un año en particular es un salto de calidad enorme.
¿Qué es lo que pasa? Que tal vez, digamos, no se ha podido comunicar bien los avances en infraestructura que se ha tenido, porque yo lo que escucho es que siguen 800 órdenes sanitarias. La pregunta válida es, ¿cuántas encontramos en el 2022? Yo te pregunto, ¿cuántas? Más de 1,000, más de 1,000. ¿Qué quiere decir eso? Que en 2 años hemos logrado rebajar un 20%. Es importante, ojalá todos los gobiernos rebajaran un 20%, ya no tuviéramos órdenes sanitarias. Pero además otro tema importante, y vuelvo al tema de la planificación, el 70% de las órdenes sanitarias que ya existen, ya tenemos un proyecto asociado. Y el 80% son órdenes sanitarias que llamamos verdes o amarillas, que no son problemas estructurales grandes, que si yo agarro la plata que está en caja única del Estado durmiendo desde el 2010, exacto, que si yo hago uso de esa plata que se estancó desde el 2018 en caja única del Estado y le digo a la Junta, mira, vos tenés una pared mala, un sanitario, un lavatorio y eso te está generando una orden sanitaria, agarra esa plata que está ahí, haceme una propuesta y le damos vía rápida para la ejecución. Obviamente garantizando las condiciones de lo que la normativa establece. Pero esa es como la diferencia entre tener claro y tener certeza de dónde se va a invertir y que lo voy a invertir en un año fiscal. Porque caso contrario, ¿para qué pido más presupuestos? No lo puedo ejecutar. Entonces, y lo entiendo, y nada más para resumir y cerrar acá el capítulo del dinero y el presupuesto, la plata con la que tiene el MEP hoy le alcanza para todos los gastos que se proyectan, por lo menos para el año, entendiendo que no todo es previsible, ¿verdad? Pero por lo menos en primera instancia, toda la plata que tienen ahorita alcanza para cubrir los gastos del MEP en el 2025. No te lo puedo decir con 100% de certeza porque eso nunca pasa, porque además el presupuesto aprobado termina siendo muy diferente del presupuesto final. Y en ese interín nosotros solicitamos presupuestos extraordinarios, traslados de partidas y movimientos de entre una partida y otra, etcétera. Y sí tengo que admitir que pues el Ministerio de Hacienda en eso sí nos ha apoyado muchísimo cuando hace falta recursos, porque la misión de nosotros es que ningún docente se quede sin su salario, sin su aguinaldo, sin su salario escolar, se paguen los gastos operativos. Sobre el año pasado, pues generaron decenas de miles de millones, nos giró Hacienda más para garantizar precisamente la estabilidad en el sistema educativo y que no se viera afectado. Entonces, decirte que este presupuesto, ese con el que vamos a cerrar, probablemente no. Ya lo hemos conversado con Hacienda y don Douglas me ha dicho, mira, cuando te haga falta plata, pero que realmente podamos saber que se va a ejecutar, yo hago los movimientos que haya que hacer para garantizar eso. Ok. Don Leonardo, si quiere también hablamos porque recuerdo que en julio del año pasado se habló de parte de la exministra Müller de un proceso de revisión del reglamento de evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Recuerdo que además en septiembre se le volvió a preguntar y dijo que en 2 meses pensaba en enviarle un plan al Consejo Superior de Educación. Ahí estuve hablando con algunos de los miembros del Consejo, ellos no, porque las actas no están del todo actualizadas, entonces había que consultarles si ya se había conocido un plan en esa línea. No sé si usted tiene o va a solicitar más criterios o si del todo descarta una revisión a ese reglamento, considerando lo que pasó en ese momento fue pues este caso de bullying que hubo en San Carlos en un bus, que dijo la ex ministra que las sanciones que previa esa reglamentación no eran suficientes o eran muy débiles. No sé usted qué piensa sobre eso y si de verdad cree que se deben endurecer lo que dice ese reglamento. La semana pasada en la sesión del Consejo Superior de Educación, yo les comentaba a los miembros que próximamente, estoy hablando en los próximos días, semanas, en próximas sesiones, ya se va a estar presentando el nuevo REA, ¿verdad? Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, que precisamente terminó la semana pasada de la revisión legal, ¿verdad? Que para mí es muy importante eso. Ya venía pues con una construcción con la parte académica, curricular, de vida estudiantil para estos temas. Y yo espero que en las próximas semanas esté presentando el Consejo Superior de Educación para su aplicación. Creo que trae ajustes importantes. Todo tiene que actualizarse. Ya usted lo conoció, obviamente. Sí. Vamos a ver, un tema importante. La educación no es estática. Es decir, la educación se va adaptando a los cambios tecnológicos, a los cambios de sociedad y demás. Por eso fue que el Consejo Superior de Educación hace muchos años dijo cada programa educativo debe revisarse cada 3 años. Y gracias a eso, por ejemplo, hemos actualizado más de 66 carreras en educación técnica, que ha sido una crítica enorme. ¿Para qué formamos los estudiantes de educación técnica si no encuentran posibilidades en el mercado laboral o una especialidad? Bueno, se han reformado más de 66 carreras apostando a robótica, programación, inteligencia artificial. Y usted me podría decir, bueno, pero eso está en el papel. ¿Qué tanto se ha ejecutado eso? Bueno, yo les invito a ver los videos de la inauguración del curso lectivo en Cotepecos, donde se nos dieron solo una muestra de 5 ejemplos de cómo estudiantes aplicando inteligencia artificial, programación del más alto nivel y robótica, crearon robots que permiten, por ejemplo, con drones, sin tocar nada, o sea, por inteligencia artificial, detectar dónde hay fugas de petróleo en los oleoductos de Recope,
dónde se puede reforestar llevando semillas, donde una persona en condición de discapacidad, digamos, de baja visibilidad, puede tener un aparato que le detecta un montón de cosas, todo eso con inteligencia artificial. A mí me quedó sumamente sorprendido porque esos programas se han venido modificando en los últimos 3 años y ya en cuestión de 2 años ellos han logrado adaptarse a esos nuevos cambios tecnológicos. Bueno, a lo que voy con esto es que digamos, los procesos de aprendizaje a través de los programas tienen que estar en constante actualización y eso nos ha permitido tener mejoras. El aprendizaje del inglés de hace 20 años no es como el que es ahora. Ahora la tecnología vino a hacer un cambio radical en la mediación pedagógica y tenemos que adaptarnos a eso. Por eso los recursos tecnológicos son tan importantes. En ese momento se señalaron las máximas sanciones como una máxima rebaja de 45 puntos en la nota de conducta y un mes de inasistencia al centro educativo. Eso fue lo que la exministra calificó como insuficiente en sanciones. En esa propuesta, que ya usted me dice que conoció, ¿cuál es la máxima sanción? ¿Cuál es la propuesta que se le va a llevar al Consejo en esa línea? Sí, digamos que aquí estamos hablando de un tema cuando pasa algo, un tema de represión. Digamos, no te puedes decir así exactamente cuántos días más o cuántos días menos se están poniendo en esto, pero el enfoque más del REA es del lado de la prevención, qué es lo que causa que existan estos fenómenos. Y esto está asociado con temas de valores. Pero sí podemos decir que se endurecen las sanciones. Se mantienen y en algunos casos particulares podrían endurecerse, pero yo creo que la señal más importante es la prevención, que el REA sí fortalece mucho esto, es cómo con los protocolos y la relación con otras instituciones como el PAN y IMAS y demás podemos mejorar la convivencia en los centros educativos, que es al final lo que detona esto, porque esto que está acá ya es actuar cuando ya se dio un problema. Bueno, cómo aprendemos a resolución de conflictos, pero más allá, cómo aprendemos a no tener conflictos. Y el REA viene con, el REA y en general lo que estamos apostando es a un cambio. Por ejemplo, el programa de sexualidad y afectividad se cambia a un programa de convivencia y paz que incluye temas de sexualidad y afectividad, pero ahora viene con un montón de dimensiones que tienen que ver cómo respetar a tu compañero, cómo convivir con un compañero, cómo respetar al docente, cómo vivir en comunidad, en sociedad, dentro del centro educativo, cómo trabajar en equipo, la solidaridad, el respeto, elementos que son fundamentales para evitar y prevenir todo este tipo de cosas, porque lo cierto es que yo puedo castigar, pero ningún sistema económico, social, educativo, sobre la base de la represión, causa mejoras sustanciales. Sí, puede ser de corto plazo, pero nosotros debemos apostar como en la educación a mediano y largo plazo. Por eso estamos haciendo tanto énfasis y le estamos dando mucha importancia al tema de los valores en los centros educativos. Y gran parte de la capacitación que se viene para docentes va en esa línea, ¿verdad? Y nada más, para cerrar ese tema, usted me decía, en las próximas sesiones, a más tardar marzo, se le presentaría al Consejo Superior. En marzo se está presentando al Consejo Superior de Educación este cambio y que ya se ha venido adelantando algunos temas, ¿verdad? En diferentes espacios y que vamos por un lado de prevención, cómo ser mejores ciudadanos, porque si bien es cierto, el hogar es gran parte del formador de lo que son los estudiantes de niños hacia adultos, la escuela también tiene responsabilidad importante y pasan 200 días al año y queremos reforzar ese tema sí es un tema prioritario. Ahora, le escuchaba o le leía más bien en una entrevista con el diario La Nación sobre no la ruta de la educación, sino que se le llamó plan de trabajo, ¿verdad? Y que uno de esos ejes tenía que ver con el avance en la educación tecnológica, ¿verdad? Sí. A mí me llamaba la atención en la presentación de los datos que ustedes hacían en la inauguración del curso lectivo de tener 176,000 computadoras o tablets en buen estado, ¿verdad? Eso nos da una computadora o tablet por cada 6 estudiantes, ¿verdad? No sé si ustedes piensan incrementar los números en cuanto al inventario que ustedes dieron a conocer ese día y cómo también enfrentar ese reto que usted también marca como una prioridad para su plan de trabajo. Sí, ahí me permite, gracias por la pregunta, porque es algo que tengo que aclarar, porque tal vez las portadas o los títulos no dicen lo que está dentro del contenido y yo entiendo que desde el punto de vista del neuromarketing, así funciona, pero yo, número uno, no me estoy desligando de la ruta de la educación, porque la ruta de la educación son puntos, estrategias, hitos fundamentales del sistema educativo. Si yo renuncio a la ruta de educación, voy a renunciar a la planificación del sistema educativo, ¿ok? Entonces yo no me estoy desligando de la ruta de la educación. Yo lo que dije fue que la ruta ya se había cumplido en gran parte muchos temas y yo voy a continuar los que hacían falta para finalizarlos y potenciar algunos otros.
pero la ruta, como está coincidida como hitos, continúa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la ruta cuando se presenta en 2023, se guinda el documento en la página web con hitos, pero la gente decía, es que yo quiero que tenga entonces indicadores y tenga teoría, etcétera, etcétera. Hay que tener paciencia porque uno como ministro tiene sus grandes puntos. Cada dirección se encarga de hacer eso. Por ejemplo, la gente quería que en infraestructura dijera, bueno, ¿qué centro educativo? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el plano constructivo? No, eso le toca a la dirección de infraestructura. Yo me concentro en la parte estratégica. Quiero aumentar las construcciones. Hemos aumentado más de 300 centros educativos en los últimos años, nuevas construcciones. Quiero poner conectividad. Es que yo quiero toda la teoría detrás de la conectividad, los indicadores. No. Vamos con datos concretos porque a la gente lo que le interesa es, más que el papel o lo que esté escrito, son hechos concretos. Pasamos de un 50% de conectividad a un 98% de conectividad. Cambiamos las tecnologías de conectividad, aumentamos a fibra óptica, internet satelital donde no había. Esos son datos concretos, pero cuando yo digo en conferencia de prensa o en otros medios, hemos aumentado la conectividad de un 50 a un 98%, es que no tiene ruta de la educación. Ojo al argumento. Es que no hay un papel. Y yo le pregunto a la gente que realmente está todo el día en el sistema educativo, ¿usted qué prefiere? ¿Un papel teórico metodológico que sea de 50,000 páginas o quiere su centro educativo construido? ¿O quiere comedores escolares? ¿O quiere conectividad? ¿O quiere computadoras? Yo creo que la respuesta es obvia. Y en eso yo creo que nos hemos desgastado mucho por un tema de un documento que siempre ha estado colgado en la página web, del cual yo no me voy a desligar, porque tiene los puntos fundamentales, esto fue bien construido, y no nos hemos puesto atención en lo que realmente se ha hecho, porque se ha hecho muchísimo. La gente critica mucho la infraestructura, 20% de obras menos con orden sanitaria, cientos de centros educativos construidos total o parcialmente. Este año, como le digo, es el año de la inversión en infraestructura nunca antes vista, porque se hizo un proceso de planificación, y ahí le puedo mencionar montones de elementos que venían en la ruta, que ya se han ido cumpliendo, y que la ministra cada 15 días en las conferencias de prensa en Casa Presidencial ha ido mostrándolos. Que puede existir algún problema, digamos, de mayor difusión y que llegue a todo el mundo. Sí, probablemente, pero se ha trabajado en ese tema. Ahora, con respecto al tema de las computadoras, ojo el análisis que haces. 135,000 computadoras. 176,000. Entonces, dividido entre 1 millón de estudiantes, me da tanto. Okay. La pregunta es, hay que entender algo. En un sistema educativo, las clases de computación son algunas lecciones por semana, porque tengo que dar matemáticas, tengo que dar español y tengo que dar ciencia, etc. Entonces, lo que normalmente se estila, digamos, en estos casos es tener un laboratorio con computadoras y de manera planificada usted va pasando los grupos, ciertas lecciones, tantos días a la semana. ¿Qué quiero decir con esto? Que es falso decir que porque no hay una computadora por estudiante no tienen acceso a la tecnología. No, así no funciona. No, yo no estoy diciendo eso. No. Lo que quiero decir con esto es que obviamente se ocupan más computadoras, probablemente sí, pero también necesitamos internet y redes internas. Esto llevar computadoras a todo lado. Internet a todo el centro educativo, no solo en ciertas partes como el laboratorio. Claro. Entonces, el hecho de tener 175,000 computadoras ¿es suficiente? No, hay que ir incrementando más. Pero ¿quiere decir que necesitemos una por estudiante? No necesariamente. ¿Verdad? Entonces son temas que lo importante aquí es tener docentes capacitados para ejecutar el nuevo programa de formación tecnológica, que sí es obligatorio pasarlo. Sí. Cuando estaba la Fundación Mardengo no se evaluaba, no era obligatorio, digamos, usted no se quedaba por eso, ahora sí, y docentes que sepan de inteligencia artificial, de programación y de robótica para llevarlo a todos los centros educativos. ¿Hay alguna proyección de cuántos dispositivos más se necesitan o creería usted prudente o se ha analizado esa cantidad para que sea suficiente? Porque usted me dice, no es suficiente, pero tampoco necesariamente se necesita una por estudiante. ¿Cuál sería el número? Yo creo que el sistema educativo debería tener entre 250,000, digamos, a 300,000 equipos constantemente renovándose, ¿verdad? No solo computadoras, sino tablets, televisores, para que llegue a todo lado. Lo que pasa es que tenemos también muchas escuelas unidocentes, ¿verdad? Más del 30% de las escuelas son unidocentes, no es poca cosa, y ahí tenemos entre 1 y 10 estudiantes. Y entonces cuando uno dice, mira, es que esa escuela solo tiene 2 computadores, sí, claro, pero tiene 10 estudiantes, o tiene un estudiante o tiene 2. Creo que tal vez en las zonas de menor accesibilidad y acceso a tecnología es donde hay que reforzar más esto, y los colegios aquellos que son enormes, con más de 1,000 estudiantes, porque un laboratorio ya se nos queda corto, ¿verdad? Pero además,
la enseñanza de las matemáticas, español y los estudios sociales no es ajeno al tema de las computadoras y la tecnología. No, de hecho, esas son las nuevas formas en cómo el estudiante aprende. Hace 30, 40 años se enseñaba inglés de cierta forma. Hoy los apps, que es algo natural para un estudiante en un celular, son fundamentales. Y con esto lo que quiero decir es que sí, efectivamente, es indudable que hay que mejorar el equipo, la cantidad de equipo y demás. Y probablemente estemos, no sé, un 60% de lo que se necesita y así eso se está avanzando. Los procesos de contratación de computadoras y todo esto son complejos, ¿verdad? Claro. Pueden llevar 2 años y en eso estamos trabajando, digamos, para adquirir equipo. No, cualquier licitación mayor puede durar mucho tiempo. Muchísimo tiempo y la gente a veces le cuesta entender eso. Yo puedo hacer una licitación para que pase todos los procesos de admisibilidad y ya cuando lo voy a licitar ya pasó 1 año y medio y puede ser que contrata a una empresa y la otra pela y me llevé otro año ahí. Ese tema es complejo y me afecta el presupuesto con la ejecución también. Don Leonardo, vamos a tratar de ir rápido porque hay varios temas que sí quería conversar. El tema de pruebas estandarizadas, obviamente, y aclarar, no es como que se estén revisando lo que hizo el MEP y con el aval también o el conocimiento del Consejo Superior de Educación, fue eliminar las pruebas comprensivas, ¿verdad? Por lo menos desde el punto de vista estandarizado y que lo haga cada docente. Eso me parece que se comunicó bien y quedó claro. Lo que yo quería preguntarle es porque llevamos ya 3 administraciones, o 2 administraciones más bien consecutivas, que llevan cambiando el sistema de evaluación ya de propiamente la prueba que busca otorgar el bachillerato en educación media. Es decir, que tiene una afectación para el estudiante, se la pasa o no. Que es la prueba para pasar de escuela o para graduarme del colegio. Y que incluso a veces se cambia, que no, ya los de sexto de la escuela no lo hacen, sino que solo los de quinto año del colegio o los que están en último año de secundaria. ¿Usted esperaría que la próxima administración cree que es necesario o cree que lo más sano desde el punto de vista educativo y pedagógico es que se mantenga el sistema estandarizado actual? ¿Qué tan robusto está? Si lo están revisando o no, porque como usted ya me decía, cada 3 años es prudente que se revisen todos los programas que tiene el MEP. Vamos a ver, las pruebas es un mundo, digamos, metodológico que hay que ser muy estricto en cómo se formulan preguntas, que tengan toda la validez, etcétera. Y es lo que yo siempre le digo y le he dicho y le he comunicado en estos días al director de evaluación de la calidad. Yo quiero que las pruebas estandarizadas que se aplican en escuelas y colegios para avanzar, digamos, de la escuela al colegio o graduarme del colegio, que son las que antes llamamos bachillerato y luego pruebas FARO, tengan la mayor rigurosidad, digamos, en cuanto a que midan lo que tienen que medir y se pregunten lo que se tiene que preguntar, llevando todo lo más estricto. Dicho eso, si las pruebas garantizan eso, si siguen garantizando eso, no deberían por qué cambiarse. Pero además algo importante, dimos un salto de calidad en algo fundamental, y es que antes las pruebas se hacían en papel, y la revisión y la subida de datos de eso era brutal. Las pruebas ahora se hacen en la mayoría de los casos, más del 90%, digitales. Y eso quiere decir que la información llega de manera instantánea a una base de datos que está en una nube y nos permite a nosotros con esa información precisamente lo que vos planteabas, estar revisando constantemente los resultados para la toma de decisiones, y parte de esos resultados son para la mediación pedagógica, recuperación de los aprendizajes, pero otro porcentaje son para mejorar las pruebas. Toda prueba de evaluación está constantemente sujeta a revisión. Parte de esa revisión es a través de los resultados. Y entonces yo entendería que si las pruebas están bien hechas, siguen estandarizadas y siguen sobre todo digitalizadas, es algo que se debería mantener para un tema de estabilidad y seguridad en los docentes, ¿verdad? Que no les estén cambiando a cada rato las pruebas. Ahora, importante aclarar, ya vos lo indicabas, el tema de las pruebas diagnósticas comprensivas es la evaluación en el aula. Sí. Eso toda la vida lo han hecho los docentes, y los mecanismos o herramientas para evaluar son múltiples. Unos son exámenes, otros pueden ser trabajos o evaluación en el aula. El docente siempre constantemente está evaluando, no como una supervisión o como una crítica, no, siempre es para mejorar el aprendizaje del estudiante y recuperar los aprendizajes. Eso es una constante a lo largo de los 200 días lectivos que hace el docente. Lo que estamos diciendo es que este tema de las pruebas diagnósticas comprensivas que se aplicaron, no es que estuvieran mal, pero es mejor dejarle al docente esa responsabilidad, gana tiempo, gana recursos, el tema de las cargas laborales disminuye, y que se enfoque exclusivamente en el tema de mediación pedagógica. Obviamente nosotros estamos apostando a capacitarlos y a darle documentación o guías para que sea más estandarizado el tema de esa recuperación de los aprendizajes. ¿Y por qué yo enfoco tanto en esto? Porque no puedo negar que las huelgas del 2018-2019 y la pandemia nos destruyeron los aprendizajes. ¿En qué sentido? El tema de lectoescritura y matemáticas, un rezago enorme, porque no es lo mismo llevar 210 lectivos presenciales a llevarlos virtuales, pero virtuales
entre comillas, porque muchos estudiantes no tenían acceso a tecnología y demás, pero además los temarios, los programas educativos se redujeron a la mitad. Tras de que ya había dificultades para poder desarrollarlos en casa, el temario era la mitad y nosotros recibimos el 2022 con un rezago enorme en lectoescritura y matemáticas. Muestra ellos que el Estado de la Educación decía que un estudiante de quinto o sexto año no sabía leer y escribir como debería de saberlo a nivel de segundo año. Y si usted no sabe leer y escribir, no sabe analizar e interpretar. Qué difícil es dar las otras materias y sobre todo que avance el colegio. Porque además en pandemia, pues la evaluación para que usted pasara de año prácticamente se eliminó, ya no había, digamos, mucho requisito en eso, entonces se fue pasando a los estudiantes sin tener la formación. Por eso es que yo hago tanto énfasis en el tema de recuperación de los aprendizajes y específicamente en el tema de lectoescritura, porque son la base de todo. Ojalá que sí se termine de consolidar el sistema de evaluación, porque incluso para uno comunicarlo es complicado, que sí lo hacen ustedes, pero ustedes no, esta generación sí o esta no, sí se hace una prueba al inicio, pero si usted puede superar la nota, que era como era Faro, y ahora, bueno, es una diagnóstica y al final sí tiene un peso final. Bueno, esperaríamos que se consolide el sistema estandarizado que tenemos ahorita. Quería preguntarle también sobre el margen de acción que tiene el MEP cuando hablamos de centros educativos privados que están morosos con Jupema, ¿verdad? Me parece que era en agosto del 2024 que usted como viceministro de Planificación señalaba que se habían activado protocolos por una denuncia que había hecho Jupema de más de 190 centros educativos que adeudaban más de 4.700 millones de colones por concepto de cuotas obrero-patronales. Ese tipo de protocolos, ¿qué implican, verdad? Si de agosto aquí se avanzó en algo para, no sé, sanciones, cierres, llamadas de atención, denuncias, no sé, que pudiera hacer el MEP por esos centros educativos que entiendo necesitan un aval del MEP para funcionar o de alguna dependencia del MEP para funcionar. Acaba de decir lo correcto, es decir, existe una dirección de educación privada que es la encargada de garantizar que a la hora de aperturar un centro educativo cumpla con las condiciones de infraestructura, con los requerimientos del tipo de docentes, con la malla curricular, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de esos elementos tiene que ver la parte legal, estar al día con la caja, estar al día con Jupema, etcétera, etcétera. Cuando se apertura un centro educativo es porque cumple con todo eso. Una vez que el centro educativo empieza a operar, pueden existir algunos problemas que cuando, en el caso de Jupema, por ejemplo, se hacen invisibles, la Dirección de Educación Privada pues utiliza los mecanismos legales establecidos para decirle al centro educativo, póngase al día, o si no, las sanciones pueden ser el cierre del centro educativo total o parcial, porque eso es una condición necesaria para su apertura. No pueden estar, digamos, con faltas tan importantes como el tema de la seguridad social, como es el tema de las pensiones. Y entonces, en ese sentido, aquí quiero separar el tema de educación privada y el tema del MEP, porque también se ha dicho que el MEP, como Estado, le adeuda a Jupema. Lo cierto es que hay que entender que desde hace muchos años se venía con cierta deuda, como 10.000 millones de colones que se fue acumulando, y el año pasado, precisamente a finalizar el año, se firma un acuerdo entre el ministro de Hacienda, el MEP y Jupema para cancelar eso este año, el siguiente año y luego el otro año, digamos, en caso de que haga falta. En el caso de educación privada, sí, cada centro educativo es responsable como empresa, digamos, porque esto es un servicio, pero es una empresa privada, como patrono, de garantizar eso. Si no, pues se tienen que tomar las medidas que la ley establece, que puede ser hasta el cierre del centro educativo. ¿Y usted no sabe si se avanzó en alguna línea yo no espero que el ministro de Educación sepa absolutamente todo y por números y tal, pero como usted es tan fanático de los datos y lo escucho y eso me parece muy bien, no sé si efectivamente hubo algún avance, alguna denuncia o si se ha cerrado alguna vez un centro educativo por motivos como este, no, privado. Centros educativos privados sí se han cerrado, sea por temas de infraestructura o temas de otra índole. En el caso de Jupema no te podría decir que se haya cerrado específicamente por ese caso, porque los centros educativos al tener alarma de eso pues hacen las gestiones para pagar o hacer un arreglo de pago con Jupema, y eso permite o evita que el centro educativo tenga que cerrarse. Yo no creo que un centro educativo de tamaño medio grande se vaya a exponer a perder toda esa inversión y todo ese montón de estudiantes que tienen matriculados por un tema de no pago. Llegan a acuerdos de pago, así como la gente llega a acuerdos de pago con la caja, y a través, digamos, de una programación sistemática de pagos, pues estar al día, y eso evita que se tenga que cerrar el centro educativo. Pero sí se han cerrado centros educativos por diversas razones. En este caso particular no lo tengo tan claro que se haya cerrado. Es un dato que te puedo compartir hablando con el director de educación privada. Claro. Hablemos de convención colectiva del MEP. Entiendo que está denunciada, ¿verdad? Que está en proceso de negociación. Estaba hablando con la gente de ANDE y APSE antes de entrar a esta entrevista. Primero que preguntarle, porque siempre es una relación, voy a decir una palabra un poco cínica seguro para usted, pero curiosa, del jerarca de educación con los sindicatos del sector educación. Pero
contextualizándolo también con la convención colectiva, ¿cómo le ha ido con la relación con esos sindicatos que representan, bueno, buena parte de la planilla del MEP? Yo en términos generales y como economista estadístico decía que creo que tengo una relación promediamente bien, ¿verdad? Y esto lo digo porque a veces salen temas que son álgidos, ¿verdad? Que no compartimos y entonces usted escuchará que están molestos, etcétera. No puedo decir que la relación sí pueda ser 100% sana. Sin embargo, este mecanismo que tienen de junta paritaria, donde se reúnen 1, 2, 3 veces al mes para discutir todos los temas, o sea, desde académico, administrativo, todos los ámbitos de la educación, ha permitido que, como siempre en la vida, la comunicación permita dilucidar dudas antes de salir o explotar con una queja. Creo que eso ha sido una estrategia muy buena de este gobierno, de gobiernos anteriores, de mantener una mesa de comunicación en el trabajo. Ahora, dentro del marco de esas juntas paritarias, pues se toca el tema de la convención colectiva, que se va a volver a retomar el próximo mes. Yo lo he hablado incluso con el sindicato del SEC, un acuerdo que tuvimos, el próximo mes retomamos ese tema, porque tienen que estar presentes pues el ministro, los viceministros, etcétera. La viceministra administrativa es la que ha liderado este tema, pero yo tengo en general buena comunicación con ANDE, con SEC, con APSE, con el Sindicato de Cocineras, que es un programa que yo quiero mucho, y lo que sí he comunicado con ellos, que he hablado es, vamos a retomar el tema de la convención colectiva, que se había avanzado, pero ha ido un poco lento, y hay que sacarla próximamente. ¿Usted aspira que este año quede finiquitado el tema de la convención colectiva? Yo esperaría que este año se logren cubrir todos los temas que implican cambios en la convención colectiva, porque esto es agarrar artículo por artículo e ir viendo si hacemos una modificación o estamos check o lo cambiamos totalmente, y tiene que hacer un acuerdo de todas las partes. Entre más personas sienten en una mesa, pues claro, más divergencia puede haber. Yo esperaría que este año, al menos la revisión de toda la convención colectiva y los acuerdos de cambiar algo parcial o totalmente, o modificar o ampliar, queden listos este año. Ya luego se llevará su otro proceso legal, digan, en diferentes instancias, pero esa es la idea. ¿Una firma sería, o la proyecta como que antes de mayo? Yo esperaría que antes de que termine mi gestión, en mayo del próximo año, tengamos convención colectiva. Ok. Hablemos en estos últimos minutos que nos quedan un par de cosas ahí, tema FES, ¿verdad? Entiendo que ahora usted va a tratar de tener una mejor relación con las rectorías, ¿verdad? Hay una nueva presidencia en CONARE, ¿verdad? Que me parece que el tema de que el año pasado coincidiera con que fuese la Universidad de Costa Rica incluso pudo haber dificultado un poco el diálogo. No sé si usted espera este año iniciar las conversaciones incluso antes sobre el FES, considerando que se parte de una base que generalmente siempre se tenía, bueno, esta es la base. En este año no tenemos base, ¿verdad? Porque no fue el acuerdo entre el gobierno y las universidades, sino que fue con la Asamblea Legislativa. ¿Cómo vislumbra usted esa negociación con del FES 2026? Yo aclarar que el tema del FES, en realidad siempre ha existido comunicación, y la principal comunicación tiene que darse en la mesa de negociación, ¿verdad? Que es la que está establecida por ley. Yo lo que he hecho es comunicarme con ellos, pero sí quiero dejar claro acá que la posición del gobierno siempre va a ser la defensa de los recursos públicos, que se usen de manera eficiente, y ahí volvemos al tema de la ejecución. Y en el caso de las universidades, nosotros siempre hemos mantenido una posición de que se aumente la cobertura en carreras de alta demanda laboral, que se aumenten el tema de becas, que haya más inversión y cobertura en áreas fuera de gran área metropolitana, y obviamente un mejor uso de los recursos que muchas veces están invertidos, digamos, en diferentes instancias que son ajenas a el sistema universitario, ¿verdad? Y también pues que haya una mejor distribución de los recursos del FES en las universidades. Nosotros eso no lo podemos establecer, pero sí sugerir, y es una posición muy firme nuestra con respecto a que los recursos que se asignen para educación superior se utilicen de la mejor forma. Yo sé que hay autonomía y todo eso, pero son sugerencias que nosotros hacemos siempre desde que iniciamos el FES, que no queremos dar un cheque en blanco, queremos que se garantice de ese tipo de elementos que pues, yo creo que nadie negaría que es mejor que las universidades aumenten en carreras de alta demanda laboral, haya mejor redistribución de los recursos entre las diferentes universidades, que haya más becas, que haya más acceso a la universidad pública en zonas rurales, que es lo que hemos apostado siempre. Y sobre la base de eso nos vamos a mantener en la próxima negociación, porque eso para nosotros es innegociable. Ahora, con respecto al monto, es un tema que siempre se discute en el marco del FES. El año pasado no hubo acuerdo, pero lo cierto es que nosotros, dada la situación económica y fiscal del país, en particular en este 2025, que no dista tanto del 2024, no podemos otorgar a las universidades pues montos que no correspondan a la realidad, ¿verdad? Y ese creo que fue la discusión del año pasado, que no se llegó a acuerdo, pero nosotros vamos a poner muy firmes en el tema de que cada recurso que se asigne, sea igual o mayor al año anterior, vaya principalmente enfocado en fortalecer la educación superior
generar mejores profesionales que puedan alcanzar, digamos, una vez al salir, empleo, que eso es lo que yo creo que todos requerimos, y que las universidades dan un aporte enorme en la movilidad social, en el tanto la persona graduada se logre colocar en el mercado laboral, y eso implica pues actualizarse, así como nosotros en educación secundaria estamos actualizando las carreras de educación técnica, metiendo pues tecnología, informática y demás. Las universidades deben también avanzar hacia esas líneas, y yo esperaría que pues las negociaciones del FES sean muy técnicas y siempre pensando en el bienestar del país como motor de desarrollo, porque la educación es un continuo, empieza en preescolar y termina en secundaria o en el INE y demás, y hacia eso es lo que nosotros vamos a apostar. A veces se ha distorsionado mucho que el gobierno, etcétera, pero en realidad nosotros siempre hemos estado claros en qué exigirle a las universidades y bajo qué condiciones para no dar un cheque en blanco. Nada más contésteme si van a impulsar también en esas negociaciones, que me imagino empezarían como en mayo, ¿verdad? Mayo proyecta más o menos que inicien, si van a impulsar algo que ustedes venían hablando hace tiempo de una redistribución entre los ingresos de las universidades públicas en cuanto a los porcentajes del FES dentro de las universidades, o entre las universidades más bien, y también el tema de que las mismas universidades aumenten sus ingresos cobrándole más a estudiantes con mayor capacidad de pago. Son dos temas que también buscarán colocar en el marco de estas negociaciones. Son dos temas que colocamos en la negociación anterior y la tras anterior, y probablemente con más énfasis en esta otra negociación. Obviamente nosotros no podemos obligar a las universidades, eso les toca a ellos hacerlo a lo interno. Sé que han estado trabajando en eso, pero sí queremos una mejor distribución, porque no es equitativa en función de la matrícula que tienen ni en el tipo de profesional que generan, en función de la demanda laboral, y vamos a seguir posicionando eso. El otro tema sí efectivamente es el tema de la generación de ingresos, ¿verdad? Ingresos de todo tipo, no solo por matrícula, digamos, a personas que tienen una capacidad económica alta, que vienen de pagar millones mensuales en colegios privados y que están exonerados o pagan un monto simbólico. Creo que ahí hay un enorme potencial de generar ingresos, venta de servicios, patentes, etcétera, y creo que ahí hay una posibilidad enorme para aumentar ingresos que no solo dependan del FES. Y nada más para cerrar, me llamaba la atención todo el tema demográfico, ¿verdad? Usted señalaba, me parece que era con don Randall Rivera, que lo escuchaban Matices acá en Radio Monumental, hablar de una reducción de 100,000 estudiantes en los últimos 3 años a nivel de matrícula. Eso no se va a ver reflejado, por ejemplo, en la planilla del MEP. El MEP no va a ir necesitando cada vez menos funcionarios a raíz de esa circunstancia, o qué lectura hacen también del cambio demográfico que estamos teniendo, que no se proyecta que el otro año tengamos más estudiantes, sino que sea todo lo contrario. No. Esa excelente pregunta me permite abrir dos vertientes. Número uno, sí, efectivamente, en los últimos 3 años ha disminuido como en 100,000 la matrícula, producto de una baja en la tasa de natalidad y demás, y eso nos ha implicado que hemos cerrado como 10 centros educativos en promedio por año, principalmente pequeños. Ahora, nosotros teníamos acumulado desde hace décadas un hacinamiento en los centros educativos, es decir, muchos estudiantes por docente, para ponerlo de manera sencilla. Los países desarrollados y que son top en el tema de educación manejan entre 15 y 20 estudiantes por aula. Bueno, nosotros no podemos, digamos, despedir docentes o disminuir la cantidad de docentes, porque precisamente estamos apostando a tener mejores espacios de aprendizaje y mejor mediación pedagógica. ¿Cómo? Con un trato más personalizado. Entonces, si la matrícula va disminuyendo, la carga laboral del docente proporcionalmente irá disminuyendo, y eso le facilitará la mediación pedagógica. Ojalá en todas las aulas tengamos solo 15 o 20 estudiantes y un montón de aulas. Bueno, entonces la pregunta es, si disminuye la matrícula, disminuye los docentes, por ahora no, y esperaría que en el mediano plazo tampoco, porque eso nos permitiría tener mejores ambientes de aprendizaje. Pero también hay que entender algo. Muchas veces se ha dicho, es que las becas han disminuido, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo tengo 100 becas y se me van 20 estudiantes porque ya no existen, se van del sistema o no nacen estudiantes, etcétera, yo no puedo mantener un número si la matrícula se va encogiendo, ¿verdad? Yo lo que debo garantizar es cobertura en función de la cantidad de estudiantes que tengo. Y eso es lo que ha ido pasando en el sistema educativo. Por ejemplo, hace algunos años los comedores escolares tenían 1 millón de estudiantes. Ahora tenemos 800,000, pero es porque no hay matrícula. Si no hay matrícula, yo no me puedo inventar nuevos estudiantes. Y esto de inventar estudiantes, quiero ligarlo con un tema importantísimo. En los últimos años hemos creado una plataforma que se llama Saber, donde tenemos incluido ahí a todos los estudiantes, por número de cédula, matrícula, un expediente del estudiante, y hemos ido creando módulos para tener también el expediente del docente, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque ya las duplicidades desaparecen.
ya ningún docente puede registrar cualquier estudiante. Al meter la cédula ya queda en ese centro educativo y no es replicable en otro centro educativo. Eso se llama transparencia, pero además se llama tener datos en tiempo real con todas las características del sistema educativo que nos permiten a nosotros tener mayor, digamos, posibilidades de mejorar la política que estamos haciendo, tomando en cuenta consideración datos en tiempo real. Antes la matrícula y todo se levantaba una vez al año en papel. Los datos llegaban año y medio después. Para la toma de decisiones eso es fatal. Hoy en día tenemos 3 censos, uno inicial, uno intermedio y uno final, y nos permite ir monitoreando la evolución del sistema educativo en tiempo real. Y un dato que es fundamental es el dato de la exclusión educativa. Sí. El dato de exclusión educativa es un dato que la gente dice, es que se van miles de estudiantes. Antes era así, hasta un 10% de los estudiantes iban del sistema educativo. Hemos logrado rebajar la exclusión educativa a menos del 2%, pero un dato fundamental es que con estos nuevos sistemas yo puedo ver quién fue el que se fue. No solo eso, puedo ver la causa de por qué se fue. Y entendiendo la causa, yo con el equipo que tenemos una unidad en el MEP, los vamos a buscar a esos estudiantes. Le falta una beca, la UPRE, le falta una beca, le falta apoyo socioemocional, qué es lo que está pasando, etcétera. Y hemos logrado recuperar en los últimos 3 años más de 18,000 estudiantes que se habían ido del sistema y ya están de vuelta en el sistema y a punto de graduarse, y algunos ya graduados. Y eso pasa por un tema muy importante, es la automatización y digitalización de los procesos en el MEP que me permiten generar información en tiempo real en una base de datos y ya no en un papel. Y la evolución de eso ha sido enorme porque ese sistema lo hemos conectado al IMAS, al PANI, para la toma de decisiones. Al IMAS se le criticó mucho porque es que redujo en tantas becas, etcétera. No, es que el IMAS, cuando se puso a analizar si habían filtraciones, es decir, estudiantes que no cumplían requisitos por pobreza o porque ya no estaban en el sistema educativo o porque ya habían muerto incluso, se dio cuenta que habían casi 100,000 estudiantes que no cumplían. Y ha hecho esa limpieza, eso se llama transparencia, se llama utilizar los datos y los sistemas y la automatización para la toma de decisiones, porque eran recursos que se filtraban. Es como que yo te dé plata a vos para comprar un carro y vos la compres para otra cosa. Eso no se controlaba antes, pues ahora sí. Y lo cierto es que los recursos se han mantenido en programas sociales. La matrícula ha disminuido. En muchos casos, por ejemplo, lo que hemos hecho es comedores escolares. Ha disminuido la matrícula, por tanto ha disminuido la cantidad de estudiantes. La cobertura se ha mantenido en un 90 y resto por ciento. Lo que se ha hecho es, tengo más recursos, menos estudiantes, démosle 2 tiempos de alimentación. Empecemos con los más vulnerables, los pobres, en condición de pobreza extrema, vulnerabilidad. Hay más de 100,000, 150,000, 170,000 estudiantes que hoy reciben 2 y 3 tiempos de alimentación. No se trata de reducir la plata cuando se reduce la matrícula, sino rebustecer el programa, o en transportes estudiantiles hemos ido creciendo, etcétera. Tenemos un programa para estudiantes que se gradúan del colegio y que no tienen plata. Son estudiantes pobres o pobreza extrema y que quieren ir a una universidad pero no tienen plata. Ahorita están en periodo de solicitudes. No logran ingresar a la universidad pública por diferentes razones. Se nos gradúan 70,000 estudiantes al año, los cupos de las universidades públicas son menos de 20,000, todas, quedan 50,000, ¿qué hace? Bueno, tenemos un programa de becas, se llama Becas Postsecundaria, que el año pasado asignábamos 60,000, 70,000 por mes para que puedan estudiar y prácticamente subimos un 30% ese valor y ahora está recibiendo más de 100,000 colones por mes este año. Y eso le ha permitido a estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad acceder a toda la plataforma de universidades privadas que hay a lo largo y ancho del país para sacar una carrera. Y eso me parece fundamental. Eso, si lo ligamos al tema de bachillerato para la empleabilidad, que yo creo que es innegable las tomas y el impacto que ha tenido en gente que desde los años 80 perdieron un examen de bachillerato y se quedaron sin secundaria, y eso les cerró las puertas para un montón de acceso al mercado laboral y demás, y hemos graduado más de 18,000 estudiantes. Sí. Hemos cambiado la vida de y es que es lindo ver el Estadio Nacional repleto de padres, abuelas, tíos que se gradúan y me dicen, esto me cambió la vida, ya puedo ingresar a una universidad, ahora sí en el trabajo me ascendieron, pues ya tengo el título de bachillerato, y que han estado estancados, y esperamos que esa cifra siga aumentando conforme, digamos, hagamos más aperturas del programa. Pero son estrategias para dar acceso al sistema educativo, no solo a la población que está en edad escolar, sino todas las personas que por una u otra razón no habían podido terminar la secundaria. Y ahí voy con el tema de educación para jóvenes y adultos. Cada vez más se fortalecen los programas de educación para jóvenes y adultos, colegios nocturnos, INDEAS, IPEX, para que tengan la flexibilidad de trabajar y estudiar
y poder sacar la secundaria. Y nos parece que en eso, digamos que el país se ha apostado y ha entendido eso, junto con otro tema fundamental, preescolar. Es ahí donde el cerebro del estudiante, por la plasticidad que tiene neuronal, aprende más rápidamente. Y por tanto, el tema de aumentar la cobertura en preescolar, ingresar el inglés en preescolar es fundamental. Porque la crítica que usted me puede hacer a mí, ¿cómo es posible que un estudiante que pasa 6 años en la escuela y 5 años en el colegio no sale hablando inglés? Bueno, hay que empezar desde preescolar y con las nuevas tecnologías que ahora los niños vienen con un chip diferente y bueno, eso lo hemos estado reforzando. Pasamos de un 17% de cobertura preescolar a un 25% de cobertura de inglés en preescolar. Todo estudiante de preescolar que se pensiona, lo sustituimos por un docente, pero que sepa inglés. Y eso sí es una estrategia muy importante para ir aumentando la cobertura. Lo mismo en el caso de las escuelas. Muchas escuelas unidocentes no tenían inglés. ¿Qué es lo que hacemos? Vos trabajas tiempo completo en esta escuela, te ofrezco un recargo a medio tiempo. Sí, anda a dar clases a esa otra escuela que no tiene inglés. Y hemos estado dando miles de recargos para que aumentar la cobertura del inglés sin necesariamente aumentar la planilla, pero sí la cantidad de tiempo que trabaja el docente. Don Leonardo, muchísimas gracias. No sé si hay algún mensaje final que usted quiera comunicar y agradeciéndole su tiempo por estar acá con nosotros en Punto de Encuentro. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que el tema de educación, como muchos otros temas, es importante la comunicación. Es importante que el padre de familia, el estudiante, el docente, la junta de educación, la comunidad en general, sepa qué se está haciendo y cómo se está haciendo y qué rumbo llevamos. Y gracias entonces por el espacio porque me ha permitido dar unas pinceladas, digamos, de información y hacia dónde vamos para que no exista incertidumbre en el sistema educativo, que muchas veces eso afecta pues la calidad de la educación. Muchas gracias, era don Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública. Nosotros nos vamos y muchas gracias por acompañarnos a ustedes en este Punto de Encuentro.